Buenas noches, mi nombre es Julieta Reyes Mateos, soy estudiante de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a continuación les haré una breve reseña del libro titulado Los días y los años de Luis González de Alba. Luis González de Alba fue estudiante de Psicología de la UNAM y líder estudiantil del movimiento del 1968, quien hace un año, el 2 de octubre de 2016, se suicidó precisamente, pero dejó este testimonio en donde relata la forma en la que los estudiantes buscaban manifestarse o luchar por los derechos y las injusticias que se estaban viviendo en el país en ese entonces. Claro que estaban influenciados por cuestiones a nivel mundial, se estaban dando muchos cambios, estaba la guerra de Vietnam, estaba el movimiento estudiantil de Francia, y pues obviamente ellos empezaron a ver que aquí en México necesitábamos y estábamos urgidos de pelear, o más bien de luchar por estos ideales, ¿no? Entonces aquí Luis González de Alba nos cuenta cómo se reunían en asambleas tanto estudiantes de diferentes escuelas como la UNAM, el Politécnico, las preparatorias de la UNAM, y luchaban por que no fuera o no siguiera la represión en el país, ya que anteriormente había habido movimientos como el de los ferrocarrileros, como el de los médicos, y gracias a un artículo, el 145 del Código Penal, el gobierno podía someterlos y reprimirlos, ¿no? Entonces ellos pedían que se reformara, o más bien que se derogara este artículo, para precisamente ellos poder tener voz, ¿no? Y que el gobierno aceptara el diálogo entre estudiantes y pudiera ejercer su derecho de libertad de expresión sin ser reprimidos. Cosa que no sucedió, cosa que el gobierno del PRI en ese entonces ya llevaba 50 años en el poder, pero para ese entonces, en el 68, con Gustavo Díaz Ordaz, y próximas las Olimpiadas del 68, pues no tuvo alternativa o no tuvo argumentos que convencieran a estos jóvenes estudiantes con ideales de lucha, y pues la única manera que tuvo para frenarlos fue la represión a base de violencia. Pues no sé, tanto los policías como los militares, el ejército, y tuvo que intervenir para poder frenarlos, ya que este movimiento se estaba haciendo pues muy grande. Ya no nada más eran estudiantes, ya eran las personas de clase media, los obreros, ya que ellos hacían brigadas que iban enfocadas a este tipo de sectores y lograron ganarse mucha gente. Entonces, pues el gobierno obviamente no le convino y no llegaron a acuerdo, a pesar de que llevaron a varios representantes de la presidencia. No lograron llegar a acuerdos, y pues fue que se suscitó el famoso Tlatelolco 2 de octubre de 1968. Pero 2 de octubre solamente fue la culminación, ¿no? Aquí relata cómo precedieron varias manifestaciones desde julio, agosto, septiembre, se vinieron gestando hasta que culminara el 2 de octubre con una masacre, ¿no? Y una clara demostración de represión, donde les quitaron toda la libertad de expresión, les quitaron su derecho a la libertad misma. Y pues ya en Lecumberri, que fue donde Luis González de Alba escribió este testimonio, no solamente relata los acontecimientos ya conocidos del 68 del movimiento estudiantil, sino de todos los tratos que recibieron sus compañeros, como Escudero, Saúl, el Chale, le decían, y hasta el mismo Revueltas, sufrían en la cárcel por ser estudiantes. Los trataban como asesinos, como verdaderos criminales, cuando lo único que ellos pedían era libertad, ser escuchados, ¿no? A un gobierno que pues estaba totalmente cerrado al diálogo. Y
pues también nos cuenta cómo el gobierno trata de negociar con ellos su libertad, incluso hasta les propone que los dejaría en libertad, pero siempre y cuando se fueran al extranjero, como sin ningún recurso. Ellos tenían que ver cómo le hacían, lo cual no aceptaron porque obviamente en esa fecha del 2 de octubre fueron detenidos, sí, líderes estudiantiles, estudiantes, militantes, pero no solo ellos, también fueron capturados personas que iban pasando, inocentes, que pues no debían ni la temían y fueron encarcelados. Entonces pues no se les hizo justo. Esta obra la recomiendo ampliamente, creo que debe de ser básica para cualquier estudiante, y joven o no joven, simplemente para los mexicanos, que no se nos olvide que siempre ha habido voces que han querido luchar, que se han querido ser escuchadas, y que no dejemos de serlo por miedo al gobierno, sino que al contrario, nos preparemos como esta gente que era muy preparada y sabía defenderse, tanto que el único medio que encontraron fue la violencia, ¿no? Y la violación a todos sus derechos. Entonces, la recomiendo demasiado y pues espero que les haya gustado esta breve reseña y muchas gracias por su atención.